Etapa 4, día 4, entrevista 1. Pues, bueno, vamos a empezar como se empieza, ¿no? Como Dios manda. Claro. Y a partir de ahí a lo loco. Venga. Bueno, pues siempre pedimos Que se introduzca. que se introduzca y que diga quién eres, Vale, de dónde pues, vienes, a dónde vas. Lo que, ¿Tanto? ¿Tan complicado? Todo lo que puedas, todo lo que por puedas. Dios. Con eso ya tenemos, Bueno, ¿no? pues me llamo Odil Rodríguez de la Fuente y soy la hija pequeña de Félix Rodríguez de la Fuente. Eso lo primero, ¿no? Porque para mí mi padre es mi héroe y soy su fan número 1 declarada. Entonces, cuando hay gente que me comenta, oye, ¿y no te pesa, no te hace sombra llevar el nombre de Rodríguez de la Fuente y que siempre hablen de ti como la hija de... Todo lo contrario. O sea, en mi caso me da alas porque además comparto vocación, ¿no? Y admiro profundamente su figura y es una fuente de inspiración permanente. Luego, soy bióloga, estudié también producción de cine, hice las 2 carreras y mi vocación, cuando digo que comparto vocación con mi padre, es vocación por la vida, en toda su diversidad, en toda su expresión, en todo su profundo misterio. Y al final la vida es que es la matriz de todo, porque incluso el arte, las humanidades surgen de la vida, ¿no? Entonces, en realidad es una inquietud, es una profunda curiosidad, es una enorme pasión por sentirte vivo y por sentir que eres el depositario de un legado de millones, miles de millones de años, que es el hecho de estar aquí, de estar vivos y de tener conciencia para poder comunicarnos y para poder expandir esa conciencia, conocernos mejor y nuestro entorno. Y eso es lo que a mí me apasiona, ¿no? Esa es mi verdadera vocación, es vibrar con la vida y luego transmitir aquello que me hace vibrar. Y esto es en definitiva quién soy. Bueno, es una definición bastante clara, ¿no? Que sí, yo fíjate, cuando era lo que te iba a decir antes, como llevaba un tiempo sin hacer entrevistas, digo, bueno, me voy a preparar un poquito del personaje. Y digo, no, es que no. Además es que yo creo que hemos hecho una entrevista con guión y luego dije, porque nos lo pidió el entrevistado, ¿eh? Bueno, sí, hay gente, a mí a veces me dicen, oye, te mando las preguntas, y digo, no. Claro, pero a los 3 minutos estábamos ya, y digo, ¿ves cómo no era necesario? No, claro. Porque nuestro objetivo no es otro que nos contéis que a mí he llegado a ti por tu padre, obviamente, pero a mí me interesas tú. Sí. Me interesas tú porque por todo lo que dices, incluso eso que has comentado de la carga que pueda suponer tener ese apellido, yo ni siquiera lo he pensado así. Es, bueno, pues, jolín, lo has vivido en casa, qué bien, ¿no? Has recibido una educación seguramente un poco distinta a lo que era tradicional en la época y eso te ha llevado a un sitio, ¿no? El que sea. Entonces, por supuesto que quiero hablar de tu padre, pero me interesa, sobre todo, nos interesas tú, ¿no? Genial. Tu figura. Bueno, es que incluso lo que yo puedo decir de mi padre, lo voy a decir a través de mi filtro. Claro. Entonces también tiene que ver conmigo, ¿no? Claro, obviamente. Así que... Pero eso es lo bonito. Bueno, yo siento eso que vives tú, claro, yo ahora lo estoy viendo con mis hijos, ¿no? Que al final el director del proyecto es mi hijo mayor. Y yo estaba un poquito alejado de la conservación y todo esto, y estoy reconectándome y volviendo otra vez a esos orígenes de veterinario joven, de querer salvar todo lo que se me pase por el medio, gracias a, en el fondo, haber también generado esa inquietud en él, ¿no? Fíjate, esto sí que lo oí en algún sitio, corrígeme, que tu padre falleció cuando tú tenías 7, 8 años, ¿no? 7. Claro. A mí me pasó lo mismo, ¿no? Mi padre también se fue muy joven. ¿Cómo vives tu relación con tus hijos? ¿Eso te ha marcado algo? La sensación de... Hablo desde mí, Sí. de hay que darse prisa, hay que hacer las cosas, hay que vivir cada momento porque esto de hoy para mañana se va. Sí, bueno, no tanto con mis hijos, ¿eh? Eso es en general conmigo, en la vida. Es decir, que incluso antes de tener hijos tenía esa sensación de... Claro, es que cuando tú eres un niño y te das cuenta, se muere tu padre, que es una imposibilidad en el universo infantil. Total. Es como tus padres adultos, que son tus dioses cuando todavía eres pequeño, ¿no? Porque al final son tus referencias. No entra dentro de la imaginación de ese niño que esa persona se pueda morir. Entonces, el hecho de que lo haga a esa edad
ya desde muy pequeño imprime en ti ese sentido de lo efímero de la vida, ¿no? De decir, ostras, si esto le ha pasado a mi padre, que era imposible, pues eso quiere decir que nos puede pasar. Y yo, de hecho, cuando era pequeña pensaba mucho en la muerte, normal, ¿no? Porque decía, joder, es que esto está aquí y a otros niños a lo mejor ni se les pasa por la cabeza. Entonces, marcó mi juventud, a mí me dio por lo contrario de lo que a lo mejor algunos pensarían, que es en lugar de tener mucho cuidado y de decir, bueno, voy a intentar hacer todo lo posible para seguir viva, ¿no? Al revés, yo quería asomarme a la muerte, ¿no? Para ver eso que es. Y entonces era asumir riesgos, muchos riesgos. Entonces, de hecho, hace poco estuve en un programa que se llamaba Espíritu Aventurero, y contrariamente a lo que mucha gente piensa, mi padre no era un aventurero en el sentido de asumir riesgos por asumirlos, como puede haber otros, por ejemplo Miguel de la Cuadra Salcedo, ¿no? Que era mucho más de ir al límite, más cañero de eso. No, o sea, mi padre era una persona que le daba miedo volar, por ejemplo, que todo lo que hacía lo hacía con mucha cabeza, o sea, él no quería asumir ningún riesgo innecesario. Él era aventurero en el sentido de la vida, ¿no? De exprimir la vida y de sacarle realmente partido a cada momento, canalizando su vocación y sus inquietudes y realmente disfrutando a tope, pero no en el sentido de asumir riesgos. Y yo, sin embargo, sí que fui mucho más aventurera en mi juventud. Entonces me tiré en paracaídas, por ejemplo, 2 veces con 19 años. En cuanto tuve 18 dije, yo quiero tirarme en paracaídas, quiero ver lo que es esto. Me subí en avioneta varias veces también rodando, además también como atada, saliendo por la ventana, tal. Me encantaba viajar, hacer submarinismo, o sea, todo lo que fuera como ir un poquito más allá, ¿no? Es verdad que eso va como tranquilizándose con la edad, bastante, pero yo con mis hijos, a mí me encanta pues esa sed de aventura que yo tengo. Su padre es mucho más cauto, afortunadamente. Os compensáis, ¿no? Os equilibráis. Y entonces él es el que siempre tiene esa mente como de cuidado, ojo, tal, y yo soy siempre la de que no, hombre, que no pasa nada, más vive el momento, tal. Entonces no es tanto por haber tenido mis hijos, de hecho me he calmado más, sino por lo que yo creo esa marca, ¿no? que me dejó el experimentar la muerte de una persona tan cercana, tan pequeña. Claro, eso que has dicho es que me he reflejado completamente, porque yo lo primero que pensaba era, es imposible. ¿Cómo voy a dejar de oír la llave cuando está entrando en casa? Es que eso no es posible. Claro. O a mí en el instituto llamaron a mi madre, ya con 14 años, 13, porque hice un trabajo sobre la muerte y mi profesor estaba asustado pensando que tenía... demasiada... sí, o que estaba pensando en suicidarme incluso. Sí, sí. Y yo cuando mi madre me lo contó, porque me lo contó después, yo digo, vamos a hablar con el profesor, que no, es todo lo contrario. Claro. Pero yo quiero saber qué es la muerte, Claro. Quiero entenderla, quiero vivirla. Exacto. Incluso vivir. Sí, asomarte, Claro, sí. No darle la espalda. Que es parte del proceso, ¿no? Es que es parte del proceso. Es exactamente eso, sí. Y al final el estar en ese filo te hace vivir mucho más intensamente, claro. Porque el adquirir conciencia de lo efímero te hace estar en la vida mucho más intensamente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo no lo veo como algo negativo, y de hecho yo sí que hablo si mis hijos tienen alguna pregunta sobre la muerte o algo. O sea, yo no tengo ninguna gente, ¿no?, que dice, ay, que no hables de la muerte, qué mala suerte, o qué de entera, o qué tal. No, yo es algo que ha formado parte de mi vida siempre, ¿no? Y ahí está. A mí sí que me pasó que, pues lo típico, yo escalaba, todo esto. Cuando la primera vez que hicimos un poquito con él, yo tenía vértigo, de repente, pero era su vértigo, era como... Eso es. Mierda. Sí. ¿Por qué? O sea, es que yo me he vuelto más cauta. Eso te hace... E incluso más con niños, ¿no? Porque, por ejemplo, donde antes hacía locuras de tirarme desde lo típico de ¿a qué? ¿A que no? ¿A que no? Bueno, era que no, yo era de pequeña, me apuntaba a cualquier bombardeo, ¿no? Y ahora, claro, cuando mis hijos me dicen, porque también han salido con esa vena, ¿no?, de, vamos a un río y se quieren tirar desde no sé cuántos metros de altura. Entonces yo ahora, por ejemplo, es como, no les freno, porque no me parece que sea malo, me parece fenomenal, pero les digo lo que me decía a mí mi padre antes de morir.
fíjate, esto es una cosa que es curiosa, porque yo de pequeña ya era muy bicho. De hecho, era el chico de las tres, somos tres hermanas, y yo deseaban tener ya el niño con la tercera. Y yo creo que proyectaron todo eso también, el embarazo de mi madre y todo, y salí muy chicazo. Y mi padre siempre me decía, cuando me veía hacer alguna locura, subirme a los árboles, estaba todo el día subida a los árboles, hacía gimnasia deportiva, o sea, era muy atlética y hacía muchas locuras. Y mi padre siempre me decía, tienes que ser consciente de tus limitaciones y de tus emociones. Si a ti tu intuición y tus emociones te dicen, tengo miedo, no lo hagas, porque eso ya te genera una inseguridad, pero si tú estás segura de ti misma y crees que lo puedes hacer, adelante. Pero sé consciente, ¿no?, de tus limitaciones. Qué base más buena. No, totalmente. Entonces yo le digo lo mismo a mis hijos. Entonces les digo, bueno, lo primero, sé consciente. Es decir, si te vas a tirar, métete primero con gafas y mira a ver dónde está el fondo, ¿no? Y adquiere conciencia de que cuando caes en profundidad y que tiene que haber mucho fondo, que no haya ninguna piedra, o sea, estudia la situación. Luego, súbete arriba. Si te sientes bien y crees que lo puedes hacer, hazlo. Pero si sientes miedo, no. O sea, hay un tema que es una intuición, un algo, no lo hagas. No lo hagas porque algo te puede pasar y te tienes que fiar mucho de esa intuición. Pero vamos, yo les doy mucha libertad, sí, a la hora de explorar. Claro, yo en casa soy el que sujeta, pero a veces me sorprendo yo a mí mismo. Yo creo, eso habría que hablar con ellos, que es un poquito el mismo concepto, ¿no? De puede pasar esto, puede tal. Pero en el fondo, pues bueno, los chavales hacían balonmano y estábamos en urgencias cada poco, ¿no? El traumatólogo, ya éramos amigos de todos los traumatólogos. Pero cuando Marino dejó el balonmano empezó a hacer acrobacia y me decía, mira papá, un salto doble mortal. Y digo, casi es peor que el balonmano. Digo, no quiero saber nada más. Sí, exacto. Tú hazlo sí. Y me mandas el vídeo cuando ya te salgan las rondadas perfectas. Sí, pero yo el miedo que no paso por mí, lo paso por ellos, claro. Es lo que tú dices, ¿no? O sea, esquiando, que sobre todo el pequeño, que es un loco, voy yo detrás y voy en plan, ¡ay! Uy, o sea, voy sufriendo, ¿no? Todo lo que... ¿Y sabes qué pasa? ¿A quién le pasan los accidentes luego, no? Ah, no, claro. O sea, claro, vas ahí, claro. Vas tú y al final el que pringa eres tú. Total. Pero bueno, sí. Jo, qué curiosa esa conexión con la muerte y todo eso que me ha gustado mucho. El bióloga, o sea, ya venías de fábrica, ¿no? Sí, Con el... Total, por eso que te digo, ¿no? Por la vida, o sea, por la curiosidad, por la fascinación, por el misterio que sigue siendo todo, por mucho que pensemos que la ciencia y la tecnología lo sabemos todo, al revés, ¿no? No sé quién lo decía Sócrates, cuanto más sé, más me doy cuenta que no sé nada, ¿no? Y eso es así, o sea, cuanto más vas expandiendo tu conocimiento, en el fondo dices, bueno, esto es una capa, ¿no? Y hay tantas capas, tantos misterios que vamos... Eso, abriendo de repente tu conciencia como a otro horizonte y dices, ostras, pero si de eso no sabemos nada todavía, ¿no? Si es otra forma de entender, es otra perspectiva. Y entonces, pues al final, las ciencias biológicas es una herramienta para conocer, pero como esa es el arte, como eso es las humanidades, la filosofía, o sea, hay muchas herramientas para conocer la existencia, que es al final de lo que se trata todo esto. Pero dentro de la existencia yo creo que la vida es el mayor de los misterios, ¿eh? Cuando hablas de consciencia, me imagino que te refieres al humano, ¿no? Sí. ¿Crees que somos tan distintos como nos creemos del resto de...? Claro, es que es un gradiente. O sea, yo creo que nos hemos pensado de que el humano es como que no tiene nada que ver, ¿no?, con el resto de formas de vida porque tenemos algo que ninguna otra forma de vida tiene. Y para mí es un gradiente, o sea, para mí existe un gradiente de conciencia. Y nosotros hemos llegado a un grado de complejidad en ese gradiente que es verdad que evidentemente nadie, ninguna otra forma de vida utiliza el lenguaje que nosotros utilizamos con el nivel de complejidad, con el nivel también de perspectiva, ¿no?, del pasado, del futuro, de proyectar hacia el futuro, y con esa complejidad social, de conducta, de imaginación, de bueno, pues todo lo que hemos producido, ¿no? Pero eso no quiere decir que muchas otras formas de vida tienen otras formas de conciencia y con mucha complejidad también en campos que nosotros no tenemos, por ejemplo. O
O sea, los murciélagos o muchos cetáceos, ¿no? Cómo ven a través del sonido, que eso es impresionante. O sea, no nos podemos imaginar, ¿no? Cómo es eso. O, sí, el otro día estuve, como soy un ser extraño dentro de, quiero decir, yo voy a un congreso de mamíferos marinos, por ejemplo, de la Asociación Española de Cetáceos, que es todo de salvaje, ¿no? Pero luego voy al de todos en cautividad y al final ahora hablamos a lo mejor de cautividad y salvajes y por qué se llevan tan mal los, cuando no debería ser así, ¿no? O ese grado de conciencia que ya sé que es difícil, ¿no? Desde el humano asimilar que a lo mejor otras especies sí que tienen conciencia o en qué grado. Estoy convencida, ¿no?, de que sí, ¿eh? Entonces, pero diferente. Claro, es diferente, Sí. ni mejor ni peor, ¿no? Sí. O cuando me comparo con una secuoya que lleva 500 años viviendo aquí, Bueno, ¿quién es más Y todo lo que se listo? está descubriendo, de las plantas. O sea, lo de el árbol madre, los árboles madre, cómo alimentan y defienden y avisan a sus congéneres, ¿no?, que hay alrededor, cómo en el subsuelo están comunicados todos los árboles de un bosque en lo que se llama el Wood Wide Web, que es como el World Wide Web, pero a través de la simbiosis que tienen con los hongos, ¿no?, con las micorrizas. Bueno, es que, por eso te digo, ¿no?, que estamos abriendo fronteras que nos hemos hecho una imagen enormemente reduccionista de la realidad, ¿no?, y de cómo funcionan las cosas, pero incluso de nosotros mismos. Pero si es que en el proceso del neolítico, de la domesticación de las plantas y de los animales, el primer esclavizado fue el ser humano. O sea, ahí es donde nosotros empezamos a cambiar radicalmente nuestra relación con la naturaleza y nuestra relación con otros seres humanos. Comienzan las jerarquías. O sea, en muchos de estos pueblos cazadores-recolectores no existe el concepto de la propiedad, el concepto de la jerarquía del jefe. Lo que se sabe es que a este se le da mejor esto, a este se le da mejor esto, se reparten habilidades. Se tiene un concepto mucho más orgánico de grupo y de sociedad y de supervivencia de grupo. Entonces, claro, también dices, ¿esta civilización, este progreso, realmente es progreso? Porque sí, tenemos más, pero somos seres tan plenos y tan felices como lo eran nuestros antepasados paleolíticos, ¿no? Y también, claro, la capacidad artística, si es que solamente con ver ya Altamira te das cuenta de que esa capacidad cognitiva y simbólica y artística tiene que ser de seres muy desarrollados desde el punto de vista de la conciencia, ¿no? Y siempre pensamos que eran salvajes, ¿no?, con taparrabos y que... Para nada, eran seres con una conciencia probablemente mucho más expandida que la nuestra desde el punto de vista de la percepción, porque oían mejor, veían mejor, olían mejor, conocían mucho mejor la naturaleza, mucho más complejos en eso. Entonces nosotros hemos desarrollado mucho la parte quizá más lógica, pero eso ha restado enormemente... Eso te iba a decir, digo, eso no sé si es una ventaja evolutiva, claro, o la hemos fastidiado. Claro. O esa va a ser nuestra perdición, a lo mejor. Exacto. Entonces, bueno, es todo, por eso te digo, ¿no?, las cosas no son blancas y negras, No. Afortunadamente. Hay muchísimos matices de gris y ahí es donde está la belleza, es en esa complejidad. Y bueno, yo creo que gran parte de la crisis ambiental que estamos viviendo a nivel planetario es un espejo que habla de nuestra crisis existencial. Totalmente de acuerdo. Totalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, afortunadamente, como espejo, nos va a ayudar si sabemos recibir el mensaje y reinventarnos y realmente ver, oye, ojo, a ver, ¿qué pasa aquí, no? Vamos a parar, vamos a ver qué nos está diciendo esto, pero no desde poner parches, ¿no? No desde decir, ay, pues hay que reducir gases de efecto invernadero, ay, pues hay que cambiar esto. No, esto hay que hacer una revisión existencial profunda. Es un cambio de paradigma total a lo que nos está dirigiendo, ¿no? Está diciendo... Claro, yo a ti te asocio con tierra, obviamente, ¿no? Sí. El hombre y la tierra, claro, es que no... Pero al final este planeta no debería llamarse tierra, ¿no? Claro. Debería llamarse de otra manera. Nosotros empezamos a pensar en el mar y en el océano, bueno, pues porque no lo separamos del resto, ¿no? De hecho, el proyecto lo que pretendemos es, había que empezar por algún sitio y como somos mentes humanas tenemos que fraccionar para poder ir entendiendo a pildoritas, ¿no? Sí. Luego ir a la tierra y luego ir al aire, ¿no?
¿Tú eres más de tierra, de aire, de mar? Uf, Si eres de algo claro, claro. o no. Pues es que es lo que te digo, que es que a mí a mí lo que me fascina es la relación. Más que la cosa, a mí me interesa mucho la relación, o sea, lo que surge de la relación entre lo que llamamos entidades, porque no veo ni siquiera esas entidades, bueno, pues es lo que hablamos antes, ¿no? En nosotros somos un ecosistema y en nosotros hay más células ajenas a nuestro ADN que propias. O sea, el número de bacterias, de virus, de hongos, de todo, ¿no? De mundo microbiano que existe en nosotros y sobre nosotros y del que dependemos íntimamente para nuestro sistema inmunitario, para nuestra salud mental. Es que es increíble lo que están descubriendo, ¿no? De hasta qué punto está conectado con todo y que nosotros y nuestra identidad. Entonces, ¿quién es Odile? Si además mudamos nuestras células y nuestros átomos completamente cada X tiempo, ¿no? Obviamente no eres la misma de ayer. Exacto. Entonces, en realidad, es como este símil, no sé dónde lo escuché, que me quedé fascinada porque dije, es que es esto exactamente. O sea, es entender la vida de una forma mucho más fluida, como un río, ¿no? Entonces, ¿tú qué eres? Tú eres una espiral. Cuando se hace una espiral y se hace un patrón, somos patrones de energía y de materia, pero en una corriente constante de energía y de materia que es como un río, ¿no? O sea, todo es mucho más líquido. Es que es muy... O sea, de repente Sí, es como sí, que... Dices, muy clara. "Ostras", muy clara, ¿no? Es como, Claro. claro. Entonces, el patrón está ahí, Qué todo el fuerte. rato ahí, pero el agua nunca es la misma, ¿no? Y va pasando todo a través. E incluso el patrón con el tiempo va cambiando, ya no es tan así, es más así, es más así. que a lo mejor se tiene que mezclar con otros. Claro, exacto. Se transforma en algo más grande, más Exacto, pequeño, más qué exacto, chulo. exacto. Qué bonito. Y entonces eso es lo que a mí, ¿no? Entonces el agua, el aire y la tierra son manifestaciones diferentes de lo mismo. Todo es lo mismo en el fondo, ¿no? Sí, en el fondo estamos totalmente de acuerdo. Sí. Es que somos más los que queremos que esto vaya bien que los que quieren que vaya mal. Entonces, ¿por qué tienen tanta fuerza, no? Los que quieren que vaya mal. Los océanos. Es que no nos damos cuenta de la barbaridad que estamos cometiendo con el origen de nuestra vida. Ya. Es que el origen, el pulmón, el todo, porque al final el océano es mucho más el pulmón que las selvas tropicales. Claro. O sea, es que claro, es, sí, claro, sí. todo el plancton es... O lo que decían, ¿no? De la Posidonia, es que solo una praderita de Posidonia fija 6, 7, 10 veces más que la misma cantidad de cualquier otra especie terrestre, ¿no? Claro. Claro, yo soy especialmente sensible a cuando veo los cambios de comportamiento que estamos detectando en animales que son más sabios, ¿no? Por ejemplo, ahora hay más cetáceos cerca de la costa mediterránea, pero esto no sé si es bueno. Están ahí porque están cambiando sus comportamientos. O hay grandes cetáceos que los vemos más cerca, por ejemplo en el Cantábrico, más cerca, pues ven pasar ballenas enormes desde Pontevedra, ¿no? Sí, desde sí. Vigo. Y dices, esto no mola, esto no mola. Claro, ¿y se sabe? Yo creo que están, con cada persona que hablo que sabe un poquito, están alucinando, ¿no? Lo que está claro es que algo está cambiando Sí. y ellos se están adaptando. Pues de repente a lo mejor hay comida más rica en otro sitio que antes no había porque como ha aumentado la temperatura, Claro, pues resulta que hay más comida ahí, se vienen de Liguria, una población que teníamos controlada en Liguria, pues viene hasta Valencia pues porque está más rica la comida ahí. Claro, claro. O a lo mejor porque en Liguria ya no hay. Claro, o a lo mejor porque la temperatura allí no les viene bien. Claro, claro, claro. Entonces, lo que está claro es que está cambiando todo muy rápido. Muy rápido. Y ese es el problema, ¿eh? Es la velocidad. Y realmente yo creo que estamos en una posición en la que pensamos que no va con nosotros y que somos capaces de adaptarnos a todo, pero somos un monocultivo. Cuando has dicho lo del monocultivo, digo, es que somos un monocultivo. Total. Y de ahí las epidemias y todo. Es que somos carne de cañón. Es que es Total. como molestemos un poquito más, Ciudades, hacemos así hacinados, y fuera. Total. Y si no nos hemos dado cuenta que este virus ha sido súper suave Súper. y el coronavirus no tiene la tendencia como otros virus más agresivos de acabar con su hospedador. Claro. Por eso se ha adaptado, dice, Claro. no, es que lo que no quiero es que se... Claro, lo que me interesa es que siga vivo. Porque si no- Y transmita. Claro, entonces,
pero es que después de esos vienen otros. Claro, claro. Y si no lo tenemos claro, vamos mal, ¿no? Pero es que no solamente es eso, o sea, no estamos hablando de pandemias, epidemias, zoonosis. Es que estamos hablando, claro, cuando la gente piensa en cambio climático, por ejemplo, piensa que va a subir la temperatura 2 grados en verano y 2 grados en invierno. O sea, no se da cuenta de lo que supone que se ralentice o se pare la corriente oceánica. O sea, desde todos los puntos de vista, ¿no? O que cambien las corrientes atmosféricas. Es que de repente lo que eran las zonas productoras de grano del mundo dejan de serlo y es un tortazo a la economía y a la geopolítica del mundo enorme. Y hay grandes inundaciones en zonas desérticas, por ejemplo, ¿no? Que no sujetan a tierra. Claro. O sea, es que es un caos tal lo que está por acontecer, por eso, por la velocidad de los cambios, ¿no? Y sobre todo lo que nos pierde, yo creo, es la arrogancia, ¿no? La arrogancia del ser humano, el considerarnos que nosotros podemos, ¿no? Que ya desarrollaremos una tecnología o ya haremos algo para este tecno-optimismo, pero bueno, pero yo creo que forma parte también de ese proceso de despertar. Es que, chico, también lo ves con los niños cuando ¿no? Dices, bueno, R que R, y hasta que no te la pegues no vas a aprender, ¿sabes? Y los seres humanos, en el fondo, somos adolescentes. Estamos en la adolescencia de la humanidad a grandes rasgos, ¿no? O sea, la infancia de la humanidad fue el Paleolítico, que era cuando estábamos felices y estábamos en sintonía y totalmente conectados y con esa conciencia expandida de los niños, ¿no? Esa capacidad de absorber y ahora estamos en una adolescencia colectiva. Y una de dos, o nos la vamos a pegar por nuestra arrogancia, por pensar que no, yo puedo con todo, ¿no? Y no salir, porque se han quedado muchos adolescentes en el camino, de hecho, ¿no? O aprenderemos la lección y volveremos a recoger los valores de la infancia, que es un poco lo que le pasa ya al adulto cuando llega a la madurez, ¿no? Que es que aprecias de repente tus padres, tu pueblo, tu cultura. Bueno, pues... Si le das un valor a algo que no te habías dado cuenta, ¿no? Hasta que no lo has... Cuando... Joder, es que has dicho tantas cosas que... me vienen 4.000 imágenes. Eres muy generadora de imágenes. Ah, bueno, mira. En el cerebro. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Pues mira. Venga, danos las directrices básicas. Y además esto os voy a hacer una referencia a vosotros mismos, porque creo que vosotros sois un ejemplo de ello, ¿no? O sea, yo creo que esto es que también no sé quién lo decía, es que es lo malo, que yo luego no tengo memoria, ¿no? Para nombres y quién ha dicho esto y tal, pero que es desde tiempos ignotos. Seguro que no se ofenden porque no te acuerdas. Que lo pequeño está en lo grande, o sea, que un viaje que haces en una dirección la estás haciendo también en la otra, ¿no? O sea, que todos son como espejos lo uno del otro. Entonces yo diría que este es un viaje muy individual y muy personal y hacia adentro. Y desde ese lugar te expandes e irradias hacia lo que te rodea, ¿no? Entonces yo lo que diría es que cualquiera que diga que resuene, porque claro, también hay que respetar que hay gente que no está preparada para hacer el camino y no se les puede forzar tampoco, ¿no? Ni es malo ni bueno. No. No se juzga. Claro, ya está. Cada uno tiene su... Pero cada vez hay más gente que está en ese umbral, ¿no? No estoy cómodo, ¿no? con cómo funciona este sistema, con cómo funciona todo esto que hemos montado aparentemente entre todos. Entonces cualquiera que empiece a chirriar, que emprenda el viaje, que emprenda un viaje personal y un viaje muy hacia adentro, muy de sincerarse con uno mismo, ¿no? Qué duro, ¿no? Que es duro, pero también es muy gratificante, porque como decías tú del pescador, ¿no? O sea, la recompensa es enorme, cómo te abre la existencia, o sea, hacer ese viaje, emprender ese viaje hacia adentro, simplificar en muchísimos sentidos, no hay que tener tanto, hay que ser, o sea, el camino es el del ser, muchas cosas muy, muy manidas, ¿no? Pero que en realidad son tan básicas, tan esenciales, o sea, emprender ese camino y de repente es como que todo va encajando alrededor tuyo y todo va fluyendo y todo va respondiendo y poner también, cuidarse mucho de lo tóxico que hay alrededor de nosotros. O sea, hablamos mucho de contaminación ambiental, pero es que, como hemos dicho, ¿no? O sea, la crisis
planetaria es un reflejo de nuestra crisis existencial. Y parte de eso también es limpiarse, ¿no? Detoxificarse. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo, por ejemplo, no veo la televisión. Para mí la televisión es una fuente de toxicidad enorme. Y más ahora que ya puedes elegir qué películas ves, qué series ves, qué ves. Entonces, que no elijan por ti. No te sometas a lo que manda el entorno, porque el entorno es muy, muy, muy tóxico. Entonces, intenta también poner el foco en lo positivo, porque cuando pones el foco en todo lo bueno que hay muchísimo más bueno, como decíamos antes, de lo que nos imaginamos, te estás alimentando. Cuando pones el foco en lo negativo, que lo hay también y mucho, adquiere conciencia de ello, pero tampoco no dejes que te invada, ¿no? Porque si solamente te enganchas al conflicto, a lo negativo, que es un poco la crítica que yo tengo hacia los movimientos más ecologistas, animalistas, istas, ¿no? O sea, lo politizado que está todo, el foco que tenemos puesto en el conflicto, ¿no? En lo que nos separa. No, hombre, no, vamos a hablar de lo que nos une. Entonces, eso para mí fue la magia de mi padre, por ejemplo. O sea, es que mi padre fue un seductor, no impuso nada, o sea, no vino a dar lecciones a nadie. Él nos enseñó una ventana que nos enseñaba un paisaje donde todos queríamos ir. Era como, ¡oh! Yo quiero, ¿no? Yo quiero. Gente mayor, padres, niños, o sea, totalmente transversal en edades, en clases sociales, gente de pueblos, académicos, gente de todas las clases, desde gente de la nobleza, gente de pastor, o sea, ¿por qué? Porque al final era humanista, era un seductor y hablaba de lo que nos unía, de lo que nos hace seres extraordinarios, ¿no? Y eso es súper importante en un momento de tanto ruido, de tanto conflicto, de tanta confusión, de tanta información. La gente está muy perdida. Entonces yo lo que diría es simplifica, busca tu raíz en ti, en tu interior, en el terreno, ¿no? Pisa tierra, vete a la raíz. Descálzate, ¿no? Descálzate, y siente lo que hay debajo. Exacto. Y o desde ahí métete en el agua. Irradia. Y todo fluirá e irás creando conexiones y todo irá ocurriendo. Y si cada uno fuésemos dando ese paso, bueno, o sea, esto es imparable, ¿no? Y yo lo he visto, desde mi infancia ahora, la cantidad de gente con la que no se podía hablar de la manera que estoy hablando contigo, o sea, de cosas abstractas, de cosas que no... que los dos entendemos de lo que estamos hablando. Eso, cuando yo era joven, muy poca gente. De hecho, había mucha gente que te miraba y decía, bueno, esta es una hippie. Una hippie, exacto. ¿Qué rollo es este, no? Y muchos sectores en los que no estaba bien visto hablar de determinada manera y tal. Y ahora cada vez hay más gente, del mundo de la arquitectura, del mundo de ingenieros, o sea, de cualquier disciplina que está viendo las conexiones, ¿no? Y que está pensando de forma totalmente diferente, sistémica, y conectando también con lo que hay dentro, ¿no? Entonces, hay un cambio de verdad impresionante y va a ser exponencial. Pero uno tiene que empezar por uno mismo, porque si no, nada de lo que hagamos, si no es de verdad y no es desde un cambio profundo, desde cada uno de nosotros, van a ser parches y en todo caso retrasará lo inevitable. Pero es que yo no me conformo. O sea, yo creo que podemos aspirar a mucho más. Y a mucho más desde incluso el egoísmo de vivir vidas más plenas y más felices, y más a la altura. Vamos a ser egoístas. Hombre, si es que claro. es que es por nosotros lo primero. Claro. La pregunta que siempre hacíamos al final de ¿eres optimista o pesimista? No te la hago, no hace falta. Total. Es obvio que es la respuesta que siempre nos han dado, ¿no? Gente que nos está contando lo mal que está todo, cómo viven, lo duro que es. Y al final les preguntábamos, ¿eres optimista o pesimista? Optimista, obviamente. Hombre, es que si no, además, no sigues luchando, ¿no? Por esto. Exacto. Sigues luchando porque piensas que esto es posible cambiarlo, ¿no? Claro. Y más ahora que nunca, porque estamos en ese borde, ¿no? En ese umbral. Antes, a lo mejor, pues, eres más complaciente, ¿no? Dices, bueno... Sí, o a lo mejor no hacía falta ser tan consciente porque a lo mejor no estaba tan mal la cosa. Eso es. También, eso es lo ¿no? que quiero decir. O sea, había visionarios como mi padre, pero la mayoría era como, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Pero ahora ya estamos en el... Leí una cosa de tu padre hablando del plástico, de las botellas de plástico, Sí. que me quedé flipado, digo,
él ya vio que cuando vio su primera botella de Coca-Cola en plástico dijo, Sí. estamos fastidiados. Sí. Digo, qué fuerte. Sí. Y La ahora, civilización de la basura. Tela, ¿eh? sí. Tela. ¿Sabes qué? Bueno, lo vamos a tener que dejar por ti. Sí. Yo creo que estaríamos hablando. Yo intentaré aprovecharme de ti y Sí, quedar en algún haremos otro segundas y momento. terceras partes, no te Sí, preocupes. sí, porque tienes muchos mensajes que hacen falta. Y ya sé que tienes tu público y que tienes tus accesos, Sí. pero bueno, yo creo que estos mensajes desde cualquier sitio, desde cualquier Hombre, punto, claro. cuanto más se difundan, mejor, ¿no? Y sobre todo yo, de verdad, no es por echarnos flores, que nos encanta meternos ahora en ese yo te echo, tú me echas, pero es que tiene mucho que ver el interlocutor. O sea, yo no hablo de la misma manera con todo el mundo y eso es natural, porque al final es un Claro. baile, ¿no? Entre dos energías y dos personas y entonces, pues oye, gracias. Yo solamente te puedo dar las gracias por sacar esto de mí y por haber establecido un baile en el que he disfrutado muchísimo y que espero tenga segundas, terceras y cuartas y las partes que vengan. Esto lo cortamos. Me sigo emocionando con los humanos. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Qué bien, qué bonito, hombre. Sí. Por Dios. Sí. Jo, pues muchísimas gracias por este Nada, ratito. hombre, a Ha sido un vosotros, de lujazo, verdad, ¿eh? ha sido un lujazo. Y hay que repetirlo. Y lo del vino me parece correcto. Sí, claro. Haremos en lugar de café por la mañana, haremos por Sí. la tarde y un vinito. Sí, muy guay. Bueno, tú no. No, es que su cuerpo es su templo, entonces tiene que cuidarse. Ay. Bueno, pues sí, cuídate, hijo. Qué mono.